Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés en el mundo. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 666 de nuestra novena temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, al borde del abismo, la guerra que puede colapsarlo todo. Nada es lo que parece, Irán resiste, el conflicto escala y el mundo entero podría pagar el precio. ¿Estamos frente a una guerra sin retorno? ¿Se viene un colapso global económico y tecnológico? No te pierdas esta entrevista impactante de Pedro Tarquis a César Vidal. Un análisis que sacude, alerta y te hace pensar. Toda la música que nos inspira es de Pipo y Banda Ya. Podés escucharla y descargarla en el link en los comentarios. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Les saluda Pedro Tarquis como cada semana y tenemos también la suerte de poder estar con César Vidal al otro lado de la línea. Como siempre, muy bienvenido, César. Muy bien hallado, Pedro, muy bien hallado, porque en estos momentos me encuentro en Miami a estas horas de la mañana, que aquí es muy temprano, ya estamos a 16 grados, supongo que vamos a llegar a 10 grados más con seguridad, y no son los fríos de Washington de estos meses de atrás. Pues seguimos con el tema del conflicto bélico que hay en torno a Estados Unidos-Irán, que además ya implica a nivel global a gran parte, por no decir prácticamente casi todos los países. ¿Qué línea crees tú que es la que debemos seguir en cuanto a los acontecimientos que han ocurrido en estos últimos días? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay varios aspectos que son enormemente importantes. Como por desgracia señalábamos y venimos advirtiendo desde el principio, esto no se acaba. Es decir, aquellos que pensaron que esto iba a ser una cuestión de 3 o 4 días, que iba a ser un paseo militar, que inmediatamente se iba a producir el colapso de los iraníes, el régimen se iba a desplomar, etcétera, etcétera. Bueno, evidentemente esta gente actuó de acuerdo a lo que pensaban que tenían que hacer o que ellos querían hacer, pero en contra de lo que, por ejemplo, había advertido tanto el Pentágono como la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Y lo que les advirtieron es verdad. Es decir, esta guerra no tiene visos de que se vaya a acabar. Irán en absoluto es un enemigo que se dé por vencido. E Irán incluso está devolviendo golpes. Y está devolviendo golpes que cada vez son más difíciles de esconder. Durante los primeros días de la guerra, durante las primeras semanas de la guerra, porque es que llevamos ya, como quien no quiere la cosa, 24 días de combates. La censura en el Estado de Israel fue muy férrea, realmente pretendía que no apareciera los daños mayores o menores que podían causar las incursiones iraníes en territorio israelí. Bueno, pues fundamentalmente porque el mito de la cúpula de hierro no se sostenía, mito que algunos llevamos diciendo muchos años que es un mito, que en realidad eso no tiene ni mucho menos la potencia de la que nos han hablado a lo largo de décadas, y en un momento determinado pues esa censura que alguna de mis fuentes en Israel me decía que si colgabas en redes sociales, si publicabas las fotos de los impactos aéreos de los iraníes en Israel, te podían caer hasta 5 años de prisión, alegando pues fundamentalmente medidas de seguridad en el curso de una guerra. Bueno, pues después de los últimos impactos de los últimos días, Israel ha decidido utilizarlo de alguna manera como publicidad y además, entre otras cosas, porque no lo puede ocultar. Pero eso nos muestra que finalmente esta es una guerra donde, aunque los golpes sean desproporcionados de un bando hacia otro, aquí hay un intercambio de golpes y los golpes no son ninguna tontería. No es que caiga un dron que se dispara desde el Líbano, sino que aquí estamos hablando de gente
que está llevando la guerra de una manera, yo diría que muy inteligente. Lo que pasa es que, claro, esto puede ir yendo, cada vez va yendo hacia una escalada que puede tener consecuencias desastrosas. Yo creo que ese es el primer aspecto. Irán resiste y además Irán resiste sacando pecho. Y cuando Donald Trump amenazó hace apenas unas horas con que si en 48 horas no quedaba abierto el estrecho de Hormuz, pues iba a arrasar todo lo arrasable en Irán, la respuesta de Irán no ha sido en absoluto abrir el estrecho de Hormuz, por donde pasa aproximadamente la cuarta parte del tráfico de petróleo del mundo, que es una barbaridad realmente, sino que Irán ha dicho que como Estados Unidos o Israel ataquen objetivos en la costa o en las islas, cierran el estrecho de Hormuz y que cada cual se atenga a las consecuencias. Todo esto unido a que Irán tiene un control que es lógico, porque al final la geografía es la que es, pero tiene un control sobre las redes de Internet de todo el mundo. Es decir, Irán ahora mismo podría cortar cables de Internet y dejar al mundo incomunicado si le apeteciera, un porcentaje del mundo elevadísimo. Con lo cual, efectivamente, estamos hablando de una situación en la que ha habido gente que se ha metido en el lío pensando bueno, que esto era manejable y se está encontrando con que el enemigo, como le habían advertido, era muchísimo más peligroso, muchísimo más correoso y además no tenía armamento nuclear. No es todo lo que se están contando, pero eso no quiere decir que sea un enemigo pequeño. Y hay un tercer aspecto que a mí me parece muy relevante, porque claro, queda totalmente silenciado por lo terrible de la guerra de Irán, y es el hecho de la limpieza étnica que en estos momentos se está llevando a cabo Israel en el Líbano. Israel ha decidido, y esto lo intentó en 2 invasiones anteriores del Líbano, que acabaron en derrotas sonoras de Israel frente a Hezbollah, pero está intentando por tercera vez quedarse con el control del Líbano, todo lo que está al sur del río Litani, convertirlo en una zona ocupada por Israel, y para ello está desplazando a una población que mayoritariamente es cristiana. Además, aquí no puede estar hablando del terrorismo islámico ni cosa parecida, porque aquí es una población del sur del Líbano mayoritariamente cristiana, de la que ha desplazado en torno a 1 millón de personas y que ya ha advertido que no les deja volver. Es decir, esto es lo de manual, un episodio de limpieza étnica, y efectivamente está aprovechando la guerra de Irán para llevarlo a cabo, bueno, con una dureza, me atrevería a decir que con una crueldad absolutamente desmesurada. En medio de todo esto, ¿qué es lo que están haciendo las otras potencias? Porque, claro, nosotros cada día que pasa y continúa la guerra, en el caso de Estados Unidos, significa que cada día nos gastamos más de 1.000 millones de dólares en la guerra de Irán, de manera directa, porque, claro, si a esto se le suma además el dinero que enviamos a Israel, la cifra puede ser muy superior, pero estamos hablando de 1.000 millones de dólares. Donald Trump dijo este fin de semana que los iraníes reconocen que están vencidos y que van a pedir disculpas a sus vecinos. No hay quien sepa de dónde ha sacado Donald Trump semejante información, porque esto no lo confirma nadie, pero la información quedó desmentida en el fin de semana pasado, cuando el secretario de Guerra, Gesed, anunció que se va a pedir al Congreso nada menos que 200.000 millones de dólares más, lo cual significa que cuentan con que efectivamente la guerra se puede alargar 7 meses más. Bueno, no hace falta que diga que esta guerra no se puede alargar 7 meses, que vamos camino de una recesión que va a ser muchísimo mayor que la del 2008, y que algunos hablan de que podemos llegar a tener un shock energético como el shock energético que tuvimos en 1973 con la guerra de Yom Kippur. Por cierto, shock energético que en el caso de España pues estuvo coleando casi una década. O sea, no estamos hablando de ninguna tontería. En medio de esta situación, y esto es muy triste tener que decirlo, pero es así, que las únicas voces que se están oyendo con un poco de sensatez son las de Rusia y China. E insisto, esto es muy triste, me gustaría que fuera Alemania, que fuera Francia, en fin, que fuera algún país occidental, en el sentido de que, bueno, Rusia, que
se está frotando las manos desde que empezó esta guerra porque no le está trayendo nada más que beneficios. Por ejemplo, Donald Trump ha presionado a los aliados europeos para que eliminen sanciones contra Rusia porque tiene que llegar el petróleo ruso sí o sí, lo cual es tremendo desde muchos puntos de vista. Bueno, Rusia está insistiendo en que tengan mucho cuidado en lo que están bombardeando en Irán, porque, por ejemplo, pueden dar una planta nuclear que hay en Bushehr y eso acabar provocando un desastre de carácter apocalíptico. Y China está insistiendo en llegar a un alto el fuego, igual que algunos de los países de la zona, porque se dan cuenta de que efectivamente aquí podemos encontrarnos con una situación verdaderamente terrible. Todo esto, por ejemplo, con los mercados asiáticos que se han hundido después de que saliera Donald Trump, diciendo que si en 48 horas no abren el estrecho de Hormuz va a bombardear todo lo bombardeable, pues evidentemente eso ha tenido una consecuencia en los mercados de valores asiáticos verdaderamente pavorosos. Y estamos, y no exagero lo más mínimo, al borde del abismo. Es decir, o aquí finalmente se produce un alto el fuego. Estados Unidos deja de atacar a Irán y, por supuesto, Israel, y luego se inventa lo que quiera, que hay misión cumplida, que hemos conseguido lo que pensábamos, lo que quiera, pero acaba el conflicto, o este conflicto va a ir en una escalada cuyas consecuencias pues son incalculables, porque la crisis del 2008 puede ser verdaderamente una excursión de escuela dominical comparada con la crisis económica en la que ya estamos empezando a entrar. Lo que has mencionado antes lo resalto en cuanto al posible corte de Internet, porque hoy en día Internet no solo comunicación es información, sino son negocios, es todo tipo de actividades que somos dependientes por completo de Internet y cuando hemos sufrido cortes de Internet en los países en los que vivimos hemos comprobado que ha sido un colapso total. O sea que esto llevado a nivel internacional podía ser un desastre No, total. es el colapso total, pero es que además hay una serie de situaciones. Vamos a ver, en estos momentos, el último escenario al que podemos llegar es que verdaderamente no podemos ni imaginar. Es decir, vamos a ver, por ir a algunos escenarios que ya hay gente que se los está planteando y que yo espero sinceramente que no lleguemos jamás a ese escenario. Por ejemplo, un escenario que puede haber y que no es en absoluto imposible, ni mucho menos, es que en un momento determinado los países del Golfo, cuyas poblaciones están en estos momentos que juran en arameo, porque claro, están recibiendo los golpes de Irán en las bases americanas que siempre han sido muy mal vistas en esos países. Es decir, cuando Estados Unidos abre bases, pues en países como pueden ser los Emiratos, como puede ser Arabia Saudí, etcétera, esas bases son inmensamente impopulares. A los gobiernos de esos países las han podido imponer, pero son gobiernos despóticos, son dictaduras teocráticas, pero son muy impopulares. Cuando Irán está golpeando esas bases, está tocando centros neurálgicos y ya algunos de esos países están empezando a adoptar medidas que no son en absoluto positivas para los Estados Unidos, y no digo en el sentido de a ver si un día de estos se llevan las bases, que también, sino en el sentido de que, por ejemplo, están aceptando vender el petróleo ya no sobre la base del dólar, sino sobre yuanes. Entonces, que un país, por ejemplo, como Arabia Saudí, que es absolutamente central para el petrodólar, de pronto te diga que está dispuesto a vender su producto ya no en dólares, sino en yuanes, es muy grave para la economía de los Estados Unidos. Y, de hecho, la base de la economía de los Estados Unidos es el petrodólar. No solo es el dólar sostenido sobre todo el comercio del petróleo. Si el comercio de petróleo empieza a dejar de estar formulado en dólares y empieza a sostenerse en otras divisas, el daño que eso causa económicamente a los Estados Unidos es enorme. El daño que eso puede causar al mercado de valores en Estados Unidos puede ser verdaderamente pavoroso, pero verdaderamente pavoroso. Y en medio de una situación de ese tipo,
pues claro, nos podemos encontrar en una crisis económica que es que no podemos imaginar. Pero luego que, como tú muy bien dices, es que todo funciona por Internet. Es que en estos momentos, incluso para hacer un viaje de avión, un viaje de tren, es así. La manera en que funciona la administración depende de eso. Si en un momento determinado Irán decide ir hacia ese punto, además adoptando una medida de defensa, es decir, usted me sigue atacando, bueno, pues yo me defiendo, usted me da otro golpe, pues yo le respondo, bueno, podemos llegar a unas consecuencias que no están localizadas. Cuando en un momento determinado Israel machaca el Líbano, bueno, eso puede ser criminal, pero está localizado, o sea, ya sabes que es el Líbano y luego, pues, lo que pueda responder más o menos el Líbano sobre el norte de Israel, pero está localizado. Cuando Israel en un momento determinado, pues, entra en Siria, se queda con territorios sirios, machaca Siria, te provoca un cambio de régimen, bueno, es una gran desgracia para los sirios, pero está localizado. No es que quiera ser insensible ante las desgracias en Gaza, el Líbano, en Siria, que soy muy sensible a ellas, pero quieras que no, eso está localizado. Ahora bien, en el caso de Irán, esto no está localizado, esto tiene unas consecuencias internacionales. Y vuelvo a insistir, aquí hay gente a la que ha cegado totalmente la ambición, pero de una manera muy preocupante, porque el conflicto es un conflicto global y además en el que tú has tomado decisiones que afectan a todo el mundo y con la inteligencia y el Pentágono diciéndote que no lo hicieras. Que no entre ahí, señor presidente. Bombardee usted si quiere, un par de días, en fin, destróceles cualquier cosa si no hay más remedio y las presiones del lobby sionista son insoportables, pero no podemos meternos ahí. O sea, es que es algo que no puede ser. Y claro, en el caso de Israel ha sido en el sentido, bueno, vamos a seguir aprovechando todo esto para seguir expandiéndonos territorialmente, pero sin tener en cuenta tampoco las consecuencias. Yo personalmente creo que en el caso de Israel se pueden acabar produciendo unas consecuencias económicas que imagino que intentarán paliar sobre la base de expoliar lo más posible a los ciudadanos americanos, pero que eso en algún momento tiene que tener también un límite. Entonces, claro, vamos a ver, aquí estamos entrando en una situación pues bastante peligrosa, en la que además los contendientes, y en el caso de los iraníes es obvio, saben dónde golpean. El bombardeo que se ha producido, por ejemplo, este fin de semana en Arad y Dimona, en Israel, a la mayoría de la gente ni le sonará Arad ni le sonará Dimona. O sea, les suena Jerusalén, en fin, yo qué sé, Belén, cosas de este tipo, pero no les suena eso. Vamos a ver, Dimona, desde los años 50, es el centro donde Israel fabrica y almacena armamento nuclear. Y cuando Irán está golpeando ahí, aunque sea meramente simbólico, aunque la cosa se haya limitado a 180 heridos, que tampoco es ninguna tontería, evidentemente sabe dónde golpea y está poniendo el énfasis en una cuestión muy clara, como que ya hay una potencia nuclear en Oriente Medio y que además esa potencia nuclear impone a los demás lo que quiere y es el colmo del cinismo que encima se convierta pues, en el gran defensor de la paz nuclear, cuando es una potencia nuclear que además ha ido desarrollando eso, bueno, primero con la Casa Blanca en contra y después del asesinato de Kennedy, con la Casa Blanca tolerando, mirando para otro lado e incluso apoyando. Entonces, esta es una guerra muy seria y con la mayoría de la población de los Estados Unidos en contra, porque esta es otra realidad en estos momentos y a medida que la guerra se prolonga y se sabe el coste todavía mayor, con unas elecciones de midterm extremadamente delicadas, porque efectivamente la gente no está en absoluto por mantener esta situación y sobre todo con lo que puede ser una crisis económica, pero de unas consecuencias que se nos escapa. O sea que sí, que hacemos previsiones y sabemos a lo que puede llegar, pero que estamos haciendo previsiones, en fin, tanteando ya ciegas, porque la situación puede ser mucho peor. Y aquí la única salida es acabar con este conflicto. No hay más historia. Y empeñarse en continuar este conflicto, pues es irnos acercando a la catástrofe. Se mire como se mire.
Y además, parece que se contempla a veces de lejos, sobre todo en Europa, pero sin embargo, pues también este fin de semana hubo el lanzamiento de un misil iraní que llegó al Océano Índico, cerca de una base inglesa y americana, a 4.000 kilómetros, es decir, la distancia de Irán a París o a Londres. Es verdad que ha aparecido así en las noticias, es decir, lo de la base de Diego García. Esto no está claro que efectivamente lo haya disparado Irán. Hay quien habla de operación de falsa bandera. Yo creo que en estos momentos es difícil saber lo que hay. En el caso, desde luego, de Chipre, sí que está descartado que fuera Irán. Lo que pasa que, claro, entonces empiezas a pensar en quién lo ha podido lanzar y esto ya adquiere unos caracteres morales tremendos, ¿no? Ahora, lo que sí es evidente, esto yo creo que no tiene ninguna discusión, es que Irán tiene una capacidad de defensa, Irán no es el Líbano, Irán no es la Siria machacada por años de guerra civil provocada desde el extranjero, Irán no es Irak. Y evidentemente Irán no tiene la menor intención de rendirse. O sea, bueno, de hecho, claro, esto también es pedir lo que tú quieras, pero claro, las condiciones que en el caso de algún mediador internacional que se ha acercado a Irán para ver cómo acabamos con el conflicto, las condiciones que plantea Irán, pues evidentemente a mí me parecen utópicas, pero muestran hasta qué punto, desde luego, no es gente que esté derrotada, ni muchísimo menos. Y de hecho, vamos a ver, Irán en estos momentos plantea que los americanos tienen que desarbolar todas las bases que tienen los países alrededor. Es decir, ¿ustedes quieren acabar esta guerra? Bueno, pues de momento vayan ustedes levantando el patio porque ustedes nos han rodeado con bases y eso no lo vamos a tolerar. Segundo, el daño que nos han hecho ustedes nos tienen que indemnizar. Pues nosotros estábamos aquí tan tranquilos que de pronto un día ustedes empiezan a bombardearnos. Bueno, todo el daño que ustedes nos han causado nacionalmente en términos económicos, en términos humanos, esto lo tienen ustedes que indemnizar. Y claro, Estados Unidos, que no ha indemnizado jamás a nadie en una guerra, tampoco es que eso sea excepcional, suele ser muy habitual, y a veces los vencedores imponen unas indemnizaciones que son absolutamente injustas sobre los vencidos. Bueno, pues evidentemente eso es implanteable, pero también dice mucho de la situación en la que está Irán. Y efectivamente los iraníes tienen una serie de bazas tremendas, llevan preparándose para la guerra 40 años, porque es que esta es otra, o sea, parece que vamos, que Irán lleva agrediendo a los Estados Unidos desde tiempo inmemorial y Estados Unidos no responde. Vamos a ver, Estados Unidos en su día lanza a Irak como proxy contra Irán y mantiene una guerra de 8 años, cuando Saddam Hussein era un aliado de Estados Unidos, no era el gran villano. Y entonces, claro, evidentemente los iraníes llevan en un estado de preparación para cualquier cosa desde hace décadas y no les han pillado con la guardia baja y no son un país pequeño, humilde, como es el caso del Líbano, ni es un país destrozado por la intervención extranjera y la guerra civil como Siria, ni es un país con una población escasa y que solo es desierto como Libia. Es un país de más de 90 millones de habitantes, con gente que es extraordinariamente inteligente y que además están más que preparados. Y un país además con una geografía que pensar en invadir eso es un disparate, porque es un país que es 4 veces lo que era Irak, lo que es Irak, y además con una geografía indominable. Entonces, aquí ha habido gente que se ha cegado. La razón por la que Donald Trump se ha cegado en medio de esta situación, ¿cuál es? El hecho de que Donald Trump está sometido a chantaje por los archivos de Epstein, que estaban totalmente al servicio del Mossad, pues no lo sabemos, a lo mejor. El hecho de que Donald Trump es un personaje muy sometido a lo que pretenden los lobbies sionistas y especialmente a lo que pretende su yerno, Jared Kushner, que es judío, que es sionista y que pertenece a esos lobbies y que está haciendo unos negocios increíbles, pues puede ser. El hecho de que buena parte de su gabinete son judíos sionistas y presionan en esa dirección,
Puede ser, pero lo cierto es que al final Donald Trump ha adoptado una decisión que es equivocada, que ha ido en contra de lo que la comunidad de inteligencia ha señalado, y por eso dimitió la semana pasada el director de contraterrorismo de los Estados Unidos, y en contra de la opinión del Pentágono. Y de esta situación o salimos o vamos a acabar pues en una situación muy mala, porque encima, para terminarlo de arreglar, la semana pasada comparece ante el Congreso Tulsi Gabbard, que es la miembro del gobierno de Trump que dirige la comunidad de inteligencia, es decir, el conjunto de entidades. A la gente le suena la CIA, pero la CIA es una de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, que son varias docenas. Y claro, cuando ella presenta el informe anual, que lo presentó, y en un momento determinado le pueden hacer preguntas los miembros del legislativo, pues claro, tuvo que reconocer que Irán no estaba a punto de fabricar bombas nucleares, que tampoco podía alcanzar territorio americano, ni mucho menos. Es decir, esa es una de las cosas que tiene que señalar. Y claro, en un momento determinado, yo que estuve siguiendo la comparecencia, uno de los legisladores le dice, vamos a ver, de acuerdo con la ley, y citó literalmente la ley, los informes que se entregan al presidente tienen que ser imparciales, técnicos, no partidistas, es decir, le tienen que entregar un informe aséptico que diga, mire, señor presidente, esto es blanco, esto es negro o esto es verde. Y esto lo hacemos y luego usted tomará una decisión. Claro, los informes lo que dicen es que no hay ni programa nuclear, que además de que no hay programa nuclear, no existe un peligro de que alcance ni mucho menos territorio americano, etcétera, etcétera. Entonces, ¿sobre qué base el presidente ha decidido que hay un peligro inminente? Que es, bueno, pues la base legal para desencadenar un ataque, un peligro inminente. ¿Sobre qué base se ha decidido? Y claro, Tulsi Gabbard, que intenta eludir la respuesta, finalmente dice, bueno, quien decide si hay un peligro inminente es el presidente. Bueno, sí, ya, pero el presidente no puede cambiar la realidad, no puede decidir que hay un peligro cuando la comunidad de inteligencia le dice que ese peligro no existe. Y claro, la comparecencia de Tulsi Gabbard pues fue lamentable, cuando además es una señora que lleva años oponiéndose a la idea de una guerra con Irán y diciendo que todo era propaganda. Si la situación económica es peligrosa, y lo es, y mucho, la situación institucional es como mínimo muy incómoda. Antes mencionaste China, yo he escuchado de varios, bueno, por lo menos conocidos articulistas, que en esta terrible partida de ajedrez mundial, uno de los objetivos de Trump, por diversas razones, es controlar y tener bajo su dominio lo que es el poder de China, ¿no? A nivel económico, político, internacional. No sé si coincides con esa visión. Sí, pero vamos a ver si el objetivo, pues es un objetivo muy claro y en el documento de noviembre del año pasado del Departamento de Estado de los Estados Unidos, al que yo le he dedicado mi último libro, del proyecto imperial de Donald Trump, claro que tiene muy claro que el gran adversario es China y hay que enfrentarse con China. O sea, eso digamos que es que eso ni se discute. Eso es evidente. Pero claro, lo que tú no puedes es pretender enfrentarte con un coloso como China tomando decisiones que son absolutamente erróneas y que te pueden venir encima. Porque claro, en estos momentos, tanto China como Rusia en relación con Estados Unidos se encuentran con ese supuesto que decía Napoleón de que si tu enemigo se está equivocando, déjale. O sea, no le adviertas, no se lo digas, que se siga equivocando, ¿no? Y claro, Estados Unidos está tomando una serie de decisiones que yo entiendo perfectamente lo que puede pretender la política exterior de Trump. En parte puede que esté de acuerdo, en otras partes no lo estoy, pero en cualquiera de los casos, si tú quieres alcanzar un fin, pues ese fin lo tienes que alcanzar por los medios idóneos. La finalidad de la política exterior americana, con los matices que se quiera, bueno, pues se puede entender, pero los medios por los que o los caminos que se están adoptando son absolutamente contraproducentes. Y la crisis institucional que puede acabar derivando en este país es enorme, porque, vamos a ver, tal y como estaba la economía antes de empezar la guerra,
ya había una sensación de que efectivamente las elecciones de midterm las perdía el Partido Republicano de calle. Donald Trump anuncia que va a tomar una serie de medidas para que la gente lo sienta en la economía. Por ejemplo, va a limitar el interés de las tarjetas de crédito. Por ejemplo, va a intentar que el acceso a la vivienda sea más fácil porque va a intentar sacarlo del control de grandes holdings. En teoría, Donald Trump parece que va a adoptar una serie de medidas. Estas medidas se quedan en nada con el impacto de la guerra y con el impacto de la subida de la gasolina, que, hombre, eso le afecta a toda la gente en todo el mundo. Pero es que en Estados Unidos, en la mayoría de las ciudades, tú eres una persona que está repostando gasolina a diario porque el único medio de transporte que tienes es el automóvil. O sea, tú puedes vivir en Washington y tirar de transporte público. Tú puedes vivir en Chicago, en Nueva York y tirar de transporte público. Pero en una ciudad como Miami, tú necesitas un automóvil. No hay transporte público. Quien te dice Miami, te dice la mayor parte del territorio nacional. Y la subida de la gasolina no solo es el hecho de que tu transporte se dispara, sino que se dispara el precio de la leche, de los huevos, del pan y de cualquier cosa que quieras comprar. Y eso significa que hay que recortar empleo y que puede aumentar el paro. Entonces, vamos a ver, ya Donald Trump tenía una situación complicada sin esto. Con esto, la situación se complica enormemente. Esa es la situación y no es buena. Y no vamos a hablar ya de Europa, que se está teniendo que tragar el sapo de comprar el petróleo ruso porque no hay otro. De toda esta situación, yo ya he escuchado voces de líderes evangélicos en España que hablan de que hace falta una voz como Bonhoeffer que se enfrente ante un poder de una bota imperial, ¿no? De alguna forma, que está imponiendo su voluntad y haciendo locuras. He leído también otros artículos que dicen que al revés, que Trump es una persona que, aunque sea brusca, que en el fondo es alguien que hay que defender y que con sus defectos pues hay que apoyar, ¿no? Desde el punto de vista de sus aspectos positivos. ¿Cómo ves el panorama ahí en Estados Unidos en cuanto a los evangélicos? Bueno, vamos a ver, yo creo que es un panorama bastante dividido, pero anoche la penúltima carcajada del día me la arrancó el director de una ONG evangélica que por caridad no voy a mencionar, pero que en fin tiene usos económicos verdaderamente poco ejemplares, cuando de pronto lo veo en internet dando su opinión de que él veía a Trump como al rey Ciro. Vamos a ver, primero, esa tontería no se le ha ocurrido a él. Eso es una bobada que se empezó a decir en este país en el primer mandato de Donald Trump y que luego se ha repetido mucho en Israel. Bueno, pues no, vamos a ver. Trump no es el rey Ciro, no es un siervo de Dios utilizado por Dios, etcétera, etcétera. Trump, como todos los gobernantes de este mundo, pues evidentemente no tiene nada que hacer a la hora de oponerse a Dios y si lo hace, pues va a acabar haciendo que recaiga sobre el juicio de Dios como cualquier otro gobernante. No hay nada especial en ese sentido. Y aquí estamos en una situación muy delicada en la que no solamente tiene un peso muy decepcionante Donald Trump, que ha decepcionado al movimiento MAGA. El movimiento MAGA en estos momentos está muy indignado con Donald Trump, sino que hay un papel no menos importante de todo el lobismo sionista, que bueno, pues que en algún caso en Estados Unidos tiene un respaldo tremendo de algunos personajes del mundo evangélico y en otros casos pues tiene una resistencia, yo diría que casi numantina por otros sectores del mundo evangélico. Pulsando la opinión pública dentro de lo que ha sido la gente que ha podido apoyar en un momento determinado a Trump, pues hay gente que efectivamente intenta apoyarlo y sin embargo tiene que reconocer que hay cosas que son muy peligrosas y gente que está profundamente decepcionada y está totalmente en contra de lo que hace porque son cosas muy serias que pueden tener muy malas consecuencias. ¿Qué posición deberían de tener al respecto los creyentes? Yo estoy convencido de que los creyentes no tienen que ser seguidores de personas, sino seguidores de principios.
Y eso evita muchísimas complicaciones. Entonces, vamos a ver, si yo tengo una serie de principios y creo que la política y el gobierno de una sociedad tiene que discurrir sobre la base de esos principios, bueno, en un momento determinado puedo considerar que un político es más positivo, más cercano, más proclive a esos principios que a otros y sentirme más cerca. Pero yo no soy un seguidor de hombres. Si acaso yo tengo una definición es como cristiano, y mi definición como cristiano tiene que ver con unas enseñanzas y unos valores que se encarnan en la figura de Jesús. Que una persona se acerca a esos aspectos, me parece bien. Que una persona de pronto se dispara. Yo no tengo lealtades numantinas, inquebrantables hacia ningún dirigente humano. Me da lo mismo que sea político o que sea religioso. Mi única lealtad en ese sentido, y además es una lealtad absolutamente inquebrantable e incondicional, es hacia Jesús y las enseñanzas de Jesús. Y yo creo en buscar, en primer lugar, el reino de Dios y su justicia, no el favorecer a determinada causa política, por mucho que me parezca que es la mejor causa que puede haber en ese momento. Y otro aspecto quizás es, hay personas, me refiero a creyentes, que se acobardan, ¿no? O por lo menos tienen mucho reparo a enfrentarse al poder. Y mencionabas a Jesús cuando estaba ante Pilatos, que él iba a juzgar y que él iba a ordenar crucificarle. Y él dice, tú no tendrías poder si no te lo diera mi padre. Y Jesús respetó ese poder, pero a la vez no tuvo ningún miedo de enfrentarse con él, ¿no? En cuanto a decir quién era, que era el Hijo de Dios, que él era inocente y que si Pilatos le condenaba era culpable, ¿no? De condenar a un inocente. O sea, yo creo que ahí también tenemos que tener esa valentía ante el poder de no amilanarnos. Por supuesto, y además recordar precisamente lo que dijo Jesús, es que mi reino no es de este mundo. O sea, esa es la realidad. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores hubieran combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Es lo que dice Jesús en Juan 18:36, y yo creo que esa es precisamente la visión que nosotros tenemos que tener. No nos vamos a engañar al respecto. No, bajo ningún concepto, mi reino es de este mundo. Y nosotros nos regimos por una serie de valores y de enseñanzas que trascienden este mundo. Estamos en este mundo, aunque no seamos de este mundo, de nuevo por citar a Jesús en el Evangelio de Juan. Y a mí me parece que es patético cuando hay cristianos que efectivamente olvidan el hecho de que el reino de Jesús no es de este mundo y pretenden involucrarse como si el reino suyo fuera el reino de este mundo. Ahora, yo creo que tenemos que ser buenos ciudadanos, tenemos que respetar las leyes, tenemos que amar a nuestro país, etcétera. Todo eso es cierto, pero nosotros tenemos una prioridad muy clara, que es buscar el reino de Dios y su justicia. Y cuando de pronto eso se sustituye porque yo tengo una lealtad inquebrantable a no sé qué dirigente político, yo me temo muchísimo que esa persona anda pero muy, muy despistada. Nada, como decían los cristianos en tiempos del Imperio Romano, el Kyrios es Jesús, ¿no? No exactamente, exactamente. Esa es efectivamente la idea. Así Muchísimas gracias, César. Nos quedamos ante ese abismo que esperemos que no demos un paso al frente y seguiremos analizándolo, Dios mediante, en la próxima semana en estas entrevistas que tan gentilmente nos concede. Muchas gracias, César. Un abrazo muy fuerte. Otro para ti, también para todos ustedes, vosotros que nos han seguido hasta aquí. Les desea Pedro Tarquis, esperando y estando convencido de que así será si lo piden, que Dios les bendiga. Jesús es mi Rey soberano, su nombre alzado y aquí. Cielos y tierra se postran ante su gloria sin fin. Trae la corona real, digna del Salvador. Trae la corona real, Jesús es el
Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas y nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.